mi charla, ¿no? Voy a iniciar mi charla sobre este tema de innovación y emprendimiento en ingeniería de carreteras. Y el objetivo de la charla es, de alguna manera, ¿no?, hacerles una propuesta a ustedes, ingenieros, ingenieros civiles o de cualquier otra área, o, posiblemente, y espero, ¿verdad?, estudiantes de la maestría y doctorado en vías terrestres, y es que, pues, ¿qué quieren hacer con su vida en términos profesionales? Y por eso he llamado, y este va a ser un poco lo que me va a acompañar de hilo conductor en lo que yo les quiero platicar, pues tratar de ser emprendedores, ¿no? De tener una idea, de crear una empresa, ¿no?, de llevarla a cabo. Y no conformarse con el status quo que suele ofrecer más en estos tiempos un poco estáticos en que sufre el país, ¿no? De hacer cosas diferentes, ¿no?, de innovar y, por supuesto, de emprender. Y lo voy a ilustrar con algunos temas de ingeniería de carreteras, ¿no?, más en relación a lo nuevo, o lo que estamos llamando más novedoso de lo que estamos hablando, porque algunas cosas que eran nuevas hace unos 20 años ya no lo son, ¿no? Es decir, las ideas van apareciendo y se van desarrollando. Y por eso, lo primero es la idea. Inception, como una famosa película que se llama así, ¿no? ¿De dónde vienen las ideas, ¿no? De hecho, la palabra innovación en realidad lo que quiere decir es cambio. Significa impulsar un cambio. Entonces, para poder hablar de innovación y emprendimiento, pareciera que lo primero es que se nos prenda el foco, y llama la atención el por qué usamos esa expresión, ¿no?, que se nos prenda el foco. Porque el foco es una superidea, ¿no?, creada por Tomás Alva Edison. Déjeme contarle algunos ejemplos de ideas innovadoras que siempre van de la mano con emprendedores. Esta primera imagen que ven es lo que en su momento fue, en el siglo XVIII, la guerra del cálculo diferencial. Una idea, el cálculo infinitesimal, que además conocemos bien, pues, porque siendo ingenieros y con base en la física y las matemáticas, pues, ¿cuántos no fueron los avatares que pasamos o seguimos pasando en esas materias, ¿no? Isaac Newton a su izquierda contra Leibniz a su derecha. La idea inicial, cuentan, era de Isaac Newton, quien la llevó a cabo porque se enteró, alguien le contó a Leibniz, que era un matemático alemán estupendo, ¿no?, que Newton estaba desarrollando ideas nuevas del cálculo infinitesimal. Y con eso bastó para que Leibniz publicara primero. Y se generó todo un drama, ¿no?, en Europa sobre quién era el padre del cálculo infinitesimal, que evidentemente dio lugar después a las versiones que ahora conocemos en muchas formas, ¿no?, de los cálculos diferenciales, integrales y todos los demás, ¿no? Yo creo que Newton tuvo la idea, pero quien tuvo mayor emprendimiento fue Leibniz, y las matemáticas de cálculo como las conocemos en realidad siguen los métodos desarrollados por Leibniz, ¿no? Y otro buen ejemplo que me gusta es el de Tomás Alva Edison a su izquierda. Tomás Alva Edison, y a la derecha lo que podemos llamar el emprendedor o el socio inversionista. En este caso era J.P. Morgan. J.P. Morgan, que sigue famoso por el nombre de un famoso banco que existe en los Estados Unidos. Y hay una película altamente recomendable que se llama, como el título de la diapositiva, La guerra de la corriente, de Current World, ¿no? Ocasionada cuando recién Tomás Alva Edison se le prendió el foco, literalmente. Tomás Alva Edison pues ya había descubierto, sobre todo hacia finales del siglo XIX, la bombilla eléctrica, después de una infinidad de intentos hasta que un buen día se prendió. Y así lo cuentan las anécdotas históricas. Es decir, un día literalmente la bombilla, el foco eléctrico se prendió. Ahí está la idea.
Y la guerra de la corriente se dio por algún tiempo porque no estaba claro si debería ser corriente directa o si debería ser corriente alterna. Y se emprendió pues una batalla impresionante entre Edison y J.P. Morgan contra Nikola Tesla y George Stein Westinghouse, que ven a la época. Y Stein Westinghouse era el emprendedor. Inversionista, de hecho el mismo Westinghouse tenía un gran número de patentes, quizás no tanto como Thomas Alva Edison, ¿no? Pero Nikola Tesla, en un principio, pues de hecho fue trabajador de Thomas Alva Edison. Sacaron chispas de su relación, ¿no? ¿No? De tal manera que se fue a buscar a Westinghouse para venderle su idea, ¿no? La película se llama así, The Current War, ¿no? Altamente recomendable, y al final ganó Westinghouse, ¿no? Es decir, que de esa primera idea, quien la llevó a cabo en la práctica, tomando decisiones mejores, ¿no? Buscando los recursos que no tenía y juntando el asesoramiento y expertise de gente que sabía del tema, que en este caso era Nikola Tesla, ¿no? Porque Tomás Alva Edison nunca quiso escuchar, ¿no? ¿No? Fue quien iluminó por primera vez toda una ciudad, ¿no? Y ellos dos, pues, crearon la primera central hidroeléctrica del mundo en las cataratas del Niágara y muchos otros inventos. El innovador va de la mano siempre con el emprendedor, porque si no, y más en nuestros tiempos actuales, esa idea inicial que podemos tener y aparentemente buena, no prospera, al menos no prospera en la forma en la que uno quisiera. Así que altamente recomendable para que pues la vean. No les digo en qué plataforma está, pero está en una de las típicas. Y bueno, después vino la guerra de la televisión a color. Y todavía hace poco entré a checar un poco lo que se dice en la web, porque ¿no? A mí siempre me han dicho que la inventó un mexicano, Guillermo González Camarena, ¿no? Y de repente, pues tanto lo dicen y pues que uno se pregunta de veras si será cierto. Y bueno, hay todo un compendio que es esa portada que ven ahí, que cuenta un poco, pues, con ese título de la innovación interrumpida, ¿no? Y resulta que la televisión a color sí la inventó un mexicano, Guillermo González Camarena. Él patentó en México, patentó luego en Estados Unidos, al tiempo en que otros empezaron a patentar y se empezó a crear una guerra para lograr pues, la difusión en masa de estos aparatos de transmisión de la televisión a color. Y bueno, la guerra llegó a tal nivel que pues el Departamento de Comunicaciones de Estados Unidos decidió finalmente que el estándar de transmisión eléctrica iba a ser uno que no correspondía a lo que quería Guillermo González Camarena, y en eso estaban cuando Guillermo González Camarena falleció y la innovación se quedó interrumpida, ¿no? La televisión a color siguió su curso, pero cuando la idea original, ¿no? Y que estuvo a punto de ser una idea mexicana y con un estándar mexicano, no lo logró ser. Y miren que es una época en donde a González Camarena pues tenía cierto apoyo del gobierno mexicano en ese momento. Ahora recién me entero, ¿no? De que pues Jorge Espinosa Mireles, que ven aquí a la izquierda, ¿no? En 1983-84 se lanzó al mercado con una computadora mexicana. Bueno, yo no sé en dónde estaban ustedes en 1984, yo estaba empezando la carrera de ingeniería civil, y cuando empezaba la carrera de ingeniería civil, yo ya estaba tomando clases de programación en Fortran, en una computadora de la UNAM enorme que ocupaba como 3/4 entero. Y bueno, resulta que con esta marca que todos conocemos de Printaform, y que ahora es una marca un poco austera de muebles de oficina, pero en su momento se atrevió a competir con los grandes para ganarse el mercado de las computadoras portátiles. A la derecha, una imagen notable. Una firma del convenio con Bill Gates, 1989. Bill Gates, que era súper inteligente, ¿no? Fue a venderle el sistema Windows a Jorge Mireles.
Y claro, lo firmaron y todo parecía viento en popa, con menores costos de fabricación, para que esta idea, esta innovación, pues se concretara y México tuviera el dominio de las computadoras portátiles, bueno, medianamente portátiles, en ese tiempo, ¿no? Había el apoyo incluso del presidente de México entonces, que era el licenciado López Portillo, ¿no? Que lo apoyaba en gran medida. ¿Qué sucedió? Bueno, yo no sé qué pasa con los mexicanos. A Jorge Mireles lo secuestraron, la familia pagó el rescate, quebró la empresa, quebró la familia, nunca se pudo recuperar de eso y viene al caso porque este año, en enero del 2021, falleció, sin que quizás muchos se acuerden de su historia y de lo cerca que estuvo esta innovación mexicana, que quizás es lo interesante del asunto, es decir, como solemos decir, pues sí, sí se puede. Y esto es una definición, bueno, a mí me gusta, de espíritu emprendedor, ¿no? Y la pregunta es si ustedes se sienten con un espíritu así, ¿no? Es decir, una pasión de proponer e implementar soluciones innovadoras. Innovadoras son la implementación de estas ideas que crean cambio, ¿no? Aquello que crea un cambio es innovador, ¿no? Y por supuesto ahora le pedimos que tenga valor social, ambiental y económica. Eso que está en verde ahora significa sustentable. ¿Tienen ustedes algo de pasión continua para promover e implementar soluciones, ¿no? Son capaces de crear ideas que puedan ser innovadoras? Y lo pregunto así para que ustedes mismos se vayan respondiendo y se vayan motivando a poder lograrlo, como en los ejemplos que he presentado. No son los únicos, ¿no? Es decir, pues hay varios ejemplos, pues, de inventos mexicanos que, bueno, andan por ahí dando la vuelta, ¿no? Aquí en las imágenes hay un tratamiento de la nanotecnología de cáncer muy en boga que se utiliza, inventado por una mexicana. Todo lo que son estructuras de tridilosa, por el ingeniero Alberto Castillo, ¿no? La tinta indeleble, bueno, pues claro, también somos el único país que pinta el dedo cuando se bota, ¿no? La máquina de hacer tortillas, bueno, de algún modo, pues obligado a ser nuestro principal producto de consumación, ¿no? Este artefacto que permite volar en los actores de doblaje en las películas de Hollywood, ¿no? ¿No? También fue invento de un mexicano. La píldora anticonceptiva, ¿no? El concreto translúcido, que hace no tanto una mexicana lo inventó y lo patentó. Un sistema operativo para Linux, ¿no? Hecho por un mexicano y de gran popularidad. Y el infantable, famoso, necesario, ¿no? Y siempre cumplidor o no, el flotador que nos acompaña, pues, en todo nuestro país. Estos son algunos ejemplos de eventos mexicanos. Es decir, sí hay ideas en México, pero algo nos falta para trascender. Unos datos. Estos son del año 2019, son datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, cuales son mejores que los datos que había consultado anteriormente, ¿no? Que es el número de solicitudes de patentes por país, ¿no? ¿No? China se pasa de lanza, ¿no? Más de 1.500.000 registros de patentes. Estados Unidos, Japón, Corea, Japón y Corea es espectacular. México, que aparece, o sea, mi primera sorpresa al ver esto, ahora que preparaba esta presentación, México aparece, ¿no? Hasta el tú por tú con Francia, curioso, ¿no? 16.424 solicitudes de patente que están ahí y que han aumentado porque hace no tantos años, pues teníamos un número de patente que no llegaba ni a los 1.000 y toda Latinoamérica pues tenía 1.500, cuando Israel solo sacaba esas 1.500 y Corea del Sur pues nos lleva de la calle porque por alguna razón, ¿no? Decidió ser un país innovador, se preparó, hizo un plan, lo implementó y lo llevó a cabo. Hasta aquí lo que podemos decir es que en México sí hay ideas, ¿no? Hay ideas que al menos llegan hasta poder registrarlas, ¿no? En una oficina de patentes.
Pero hago yo una pregunta ingenua. ¿Por qué México no tiene un Steve Jobs? ¿Por qué México no genera un Steve Jobs? Y me refiero a ponerlo así, pues de tener a alguien que genere una idea, que genere una empresa como es Apple, que tiene pues una cifra de negocios anual superior a la suma del Producto Interno Bruto de 40 países. En ese sentido, o sea, ¿por qué no tenemos en México una capacidad de esta idea inicial, transformarla en una empresa y que esta empresa contribuya, pero contribuya en serio al Producto Interno Bruto de nuestro país? Yo alguna vez se lo pregunté a CONACYT a través del portal de transparencia, ¿no? ¿Cuál es pues, la contribución al Producto Interno Bruto de México de todas las investigaciones que en CONACYT se han financiado en los últimos 30 años? Porque es una cantidad enorme de recursos que se invierte y da la impresión que lo que se recoge al final es muy poco. La respuesta que me dio CONACYT es: no tengo esos datos. Es decir, no lo sabemos. ¿Por qué en México no tenemos un Steve Jobs? ¿No? ¿Será porque no hay apoyos? Las cifras mismas de CONACYT, estas son del gobierno actual, muestran pues, que si de por sí invertimos poco en ciencia y tecnología, ahora invertimos menos. Primera cosa. Y además, la mayor parte de los apoyos para fines de innovación en México vienen del gobierno, que son a todas luces suficientes, pero algo pasa, que hay una falta de compromiso del sector privado. Como que el sector privado, de alguna forma, no está invirtiendo lo necesario en la innovación nacional. Un buen ejemplo de esto, con lo cual yo siempre me peleo, es pues, las manufacturas. Es decir, somos un país manufacturero, ¿no? Yo vivo en Querétaro, en la zona del Bajío, donde pues a nivel mundial somos clúster automotriz y clúster aeronáutico, pero cada vez que oigo yo las cifras, ¿no?, de inversión extranjera, me quedo sorprendido, porque resulta que para generar un solo empleo se requieren inversiones de $1,000 millones. Entonces, cuando dicen, pues ya te invertimos pues, $30,000 millones, estamos hablando de 30 empleos, como que algo no está funcionando bien. Yo creo que no solamente hay falta de apoyos, hay falta de políticas públicas correctas. ¿O será que nuestro nivel educativo no es a la adecuada? Bueno, los números de evaluaciones de cómo andamos en matemáticas y español, pues parecieran decirnos que algo no está bien. Tenemos un nivel educativo que quizás no es el que requerimos para poder generar un Steve Jobs. Aunque cuando le preguntamos a los mexicanos, ya está puesto en ese pizarrón, en México 70% de los mexicanos que estudia en una escuela pública está a gusto con su nivel educativo, ¿no? Es decir, que hay una falta de percepción de que para poder innovar y poder generar ideas necesitamos formación, necesitamos educación. Es decir, el término que actualmente utilizamos es que requerimos conocimiento, ¿no? Y eso, ¿quién nos los va a dar sino de alguna forma, ¿no?, universidades y centros de innovación en los que nosotros nos podamos formar? ¿O será acaso la burocracia, es decir, el número de trámites para abrir un negocio nuevo, innovador, ¿no? Y ya no se diga para cerrarlo, que esto vea peor, ¿no? Sí, el número de trámites que en México se requiere para abrir un negocio, y no lo digamos ahora con la pandemia, porque ni siquiera una cita se puede hacer con el SAT. ¿O será acaso la resiliencia, ¿no? Muchos piensan que esto es lo que afecta en forma principal a México y a Latinoamérica, ¿no? Es decir, no nos gusta fallar. No somos capaces de recuperarnos de nuestras fallas, de nuestros errores, ¿no? Si probamos algo y falla, lo dejamos morir. Y en ingeniería de carreteras es frecuente oiga, que vamos a utilizar pues, el hule molido de llantas en el asfalto. Hace muchos años se implementó, el tramo no salió bien y se abandonó.
Oiga, que los geosintéticos, ¿no? Que los geosintéticos no sirven para nada. Hace muchos años se empezaron a implementar en México, hubo una falla y se abandonó. No somos capaces, aparentemente, de recuperarnos y ser repetitivos en nuestros esfuerzos. Intentarlo, 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 ¿no? Es decir, hay que tener, y es parte de la cultura que ahora se requiere en innovación, una capacidad de recuperación enorme. Y por eso le preguntaban a Edison cuántas veces probó o generó ideas para que finalmente se prendiera su bombilla eléctrica, y pues fueron miles, ¿no? Miles de intentos hasta que eventualmente logró. Y eso por la bombilla. Él tiene cientos de patentes, ¿no? que logró poner en el mercado, y curiosamente, aunque no logró iluminar primeramente pues, las ciudades de Estados Unidos, pues él inventó también el fonógrafo, y pues de algún modo pues los primeros reproductores de música, de long plays y los primeros cinematógrafos también le deben pues la invención a Tomás Alva Edison, la perseverancia, ¿no? Y es que la innovación ahora se ve como un resultado. Y bueno, la innovación es una disciplina, buenas noticias, es un ámbito de conocimiento. Y como es un ámbito de conocimiento, se puede aprender, se puede practicar y se puede perfeccionar. Necesitamos introducir en las universidades, en las escuelas y más en la formación doctoral y de posgrado, pero yo creo que incluso ya desde años previos, ¿no? ¿No? Si me apuran, yo ya he visto que en la formación de escuelas primarias y secundarias actuales ya se les fomenta la innovación y a ser emprendedor. Por eso la innovación, y esa es la ecuación que les pongo, es deseo, quieren ser innovadores, ¿no? México lo necesita, ¿no? Requieren disciplina. La tienen, puesto que me están escuchando y son ingenieros, ¿no? O similares a la carrera de ingeniería y estudiando una maestría en vías terrestres, ¿no? El deseo lo tienen, disciplinados lo son, ¿no? Hay que aprender las formas de ser innovadores, hay que incluir estas materias, hay que aprender a hacerlo, hay que practicar y hay que perfeccionar. Y muchas veces practicar significa fallar. Implementar, fallar, probar ideas hasta que, pues, como solemos decir, hay alguna que pegue de la mejor manera. Hay varias claves en la innovación que quiero comentar, ¿no? Y que conviene preguntarse, al menos para ustedes, ¿no? Y para, en este caso, la Universidad de Chihuahua, hasta dónde fomentan una cultura de la innovación. Siempre estar con tecnología a la mano. Que los estudiantes vean que lo nuevo está en la universidad. No solamente a partir de charlas, sino de equipos de laboratorio nuevos, ¿no? De metodologías recientes, es decir, de estar hablando de las cosas nuevas para que las cosas nuevas impregnen la curiosidad y el conocimiento de los alumnos y nazcan las nuevas ideas, ¿no? Así lo decía Bill Gates desde el principio, ¿no? Que abandonó la universidad, pero sin embargo, pues estuvo en contacto con las primeras computadoras, las vio, se le ocurrió una idea y la llevó a cabo. Otra clave en la cultura de la innovación es fomentar esta educación de la cual yo hablaba. O sea, debemos aprender las formas, los diagramas de flujo, los algoritmos en los que esta innovación se tiene que llevar, ¿no? Implementar y crear empresas y cerrar las empresas, volver a abrir otras, ¿no? Y así probar. Necesitamos también una ayuda de parte del país, ¿no? Derogar leyes y, si me apuran, crear nuevas políticas públicas que fomenten y que no maten la innovación. ¿Sí? Esto es algo esencial que tenemos que lograr. Necesitamos estimular, sobre todo del sector privado, la inversión en innovación. Ahora hay formas creativas de conseguir recursos. Ahí la imagen menciona un portal de internet muy famoso ahora, Kickstarter, ¿no? Ustedes van al portal, registran su idea y solicitan inversionistas. Y los inversionistas lo ven, les aportan y a nivel global pues se hace pues la generación de la innovación. Y ahí en este portal Kickstarter, que los invito a que lo visiten, ¿no?
Ahí pueden registrar su idea y ver las que se han generado. Es decir, hay creatividad también en el hecho de conseguir los recursos que se puedan necesitar para implementar nuestra idea. Y por supuesto hay que globalizar la innovación. Eso lo entienden muy bien los coreanos y los chinos y los japoneses, ¿no? ¿Saben ustedes que hay más coreanos estudiando doctorados en Estados Unidos que mexicanos? Y eso que estamos hablando. Hubo un tiempo en que los mexicanos eran los que más estudiábamos en Estados Unidos. Ahora no, son los chinos y son los coreanos. Ahora sí que, como decía Julio César, vini, vidi, vici, o sea, van, ven, aprenden, regresan, innovan. Corea es un país espectacular, tiene patentes y equipos en medicinas. Hay medicinas que tomamos con patente coreana. Hay aparatos de medicina con patente coreana. Ya no digamos la industria automotriz, ¿verdad? ¿Cuántas marcas coreanas de carros conocen? O marcas de teléfonos celulares conocen. O de computadoras portátiles, televisiones, ¿no? ¿No? Y todo lo nuevo que está por llegar. Esto es globalizar la innovación. Y esto no se va a lograr si no salimos afuera, salimos de la casa, ¿no? Salimos del país y vamos a otras latitudes a aprender cosas nuevas. Porque la innovación, estas ideas nuevas no salen del Espíritu Santo así de repente, ¿no? Que estamos ahí sentados y me aparece una idea. Surgen de estar observando, escuchando, aprendiendo, leyendo, mirando, visitando, discutiendo, ¿no? ¿No? De lo que saben otros, ¿no? Es decir, lo nuevo que vamos a crear se apoya siempre en lo que se crea antes que nosotros. Pero eso que se crea antes que nosotros, pues lo tenemos que aprender. ¿De qué cosa hablamos hoy en ingeniería de carreteras? ¿No? Y lo que voy a presentar de ejemplos es un poco la visión, ¿no? Pero una visión que ya se está implementando, ¿no? Es decir, ¿ustedes cómo se ven trabajando en áreas? Por ejemplo, oímos hablar mucho de carreteras de plástico, ¿no? Es decir, estamos metiendo plástico molido con algunos otros ingredientes al asfalto, ¿no? Pues para de alguna manera, pues, de un lado, disponer de estos problemas que hemos tenido ahora para reciclar plásticos dentro de procesos constructivos de ingeniería de carga. Ahora, esto tiene problemas que tienen que resolver de sustentabilidad, porque al final estamos enterrando plásticos en la carretera, ¿no? Es decir, hay una dualidad siempre en la innovación de la carretera, ¿no? Si queremos poner plásticos, pero por otro lado tampoco queremos crear un problema que sea realmente ambiental. O, ahora que hablamos mucho de huella de carbono, que resulte que el hecho de utilizar plásticos dé como resultado una huella de carbono. Y muchos son los productos que se oyen hablar que podemos incorporar en las mezclas asfálticas, y si me apuran, en general, en cualquier capa de la carretera, ¿no? Con fines de innovación y con muchos objetivos, todos ellos nobles, y todos ellos que se tienen que comprobar. Yo tengo un colega en Chiapas que está haciendo, pues, una investigación para insertar PET molido en la fabricación de tabiques no convencionales para la construcción de casas en el ámbito rural de ese estado. Y así de repente oye uno, oye, vamos a fabricar tabiques de arcilla mezclada con fibra de nopal, ¿no? Y oigo muchas ideas. Oigo muchas ideas y al final veo muy pocas ideas que se concretan. Aquí en México ya hay una empresa que construyó la primera carretera de plástico, pero no es una política pública, ¿no? O que colocamos un molido de llanta, que es otro problema de residuo importante, pero yo no veo tampoco que hay un impulso claro a través de una política pública. Es decir, tenemos una buena idea que puede ser funcional, que se tiene que probar, validar, explorar, etcétera, estandarizar, pero que requiere un compromiso y un lanzamiento desde la parte de la autoridad, ¿no? Hablar de carteras de plástico prefabricadas. Otra idea importante y muy interesante, ¿por qué? Tener que estar viendo, pues, estos procesos constructivos cansados de maquinaria que generan polvo, ¿no?
si podemos prefabricar elementos de carreteras y traerlos listo, hasta ahí ven huecos para colocar drenaje, instalaciones, internet, líneas telefónicas, absolutamente todo ya está listo. En materiales, inicialmente poliméricos, pero pueden ser materiales nuevos, a base de fibras de celulosa o incluso a base pues, de plantas o elementos biológicos, ¿no? Elementos prefabricados que se transportan, se colocan y cumplen con la función. Para deber comprometerse con innovar y lograr el cambio, hay que abandonar cosas. Hay un precio a pagar. ¿Sí? A eso me refiero de que los estudiantes deben estar pues, en contacto con estas ideas nuevas, porque qué tal si lo que está uno aprendiendo en realidad ya es obsoleto, y si no lo es, lo va a ser. O sea, los estudiantes en eso tienen una capacidad de asimilación enorme, ¿no? ¿Por qué no lanzarnos a la elaboración de prefabricados como los que ven ahí, ¿no? ¿No? Para el desarrollo de nuestras vialidades, ¿no? Carreteras de plástico, pero de plástico inteligentes. Para la conducción nocturna ahora ya están apareciendo señales o carreteras brillantes, ¿no? De glowing lines, ¿no? El marcaje horizontal y también vertical de una carretera que es tan importante en cuestiones de seguridad vial, ¿no? Esencial y que todos lo hemos vivido y que pues está a raíz de mucho de los fallecimientos y fatalidades que observamos en nuestro país y que pues tanto dolor y tanto costo tienen, ¿no? En forma frecuente. Tan solo ayer yo veía de 3 accidentes muy graves con vehículos de carga en carreteras mexicanas que generaba pues número de muertos en gran escala. Bueno, ¿y qué tal si no generamos pinturas, ¿no? De algún modo que pues brillen solas, ¿no? Que sean claramente nítidas, altamente durables y que no a la primera lluvia y al primer sol pierden todas sus cualidades importantes. Ahora hablamos de lo que se llaman asfaltos y concretos autorreparables, es decir, que llevan enzimas en su fabricación. Llevan pellets de un material orgánico que cuando se crea una fisura en el material, pues rompe la cápsula, libera la enzima y la enzima crea una reacción con los agregados pétreos cerrando las fisuras que se puedan provocar. Este es un cambio de paradigma interesante. No queremos fisuras, agréguele a su material elementos que las contengan, ¿no? ¿No? El término que se usa ahora pues, son asfaltos y concretos autorreparables. ¿Y qué es la ciencia que lo está trayendo? La nanotecnología. Y la ingeniería civil así es. La ingeniería civil pues trata de hacer el mejor uso de lo que nos dice la química, la tecnología, los sistemas, ¿no? La maquinaria, la física, ¿no? Para de alguna manera hacer de mejor forma nuestro trabajo, ¿no? También tenemos carreteras eléctricas, ¿no? Mucho hablamos ahora de carros eléctricos, ¿no? Y que lo necesitamos cargar. Bueno, ya hay emprendimientos en algunos países de carreteras eléctricas en donde estos automóviles nuevos se van recargando durante su trayecto. No hay necesidad de colocarlos y de cargarlos conectándolos en nuestra casa o en ningún lado. El mismo concepto de auto eléctrico es interesante, ¿no? Porque va dentro de lo que quisiéramos como objetivo final en el transporte, que es la movilidad. Una movilidad segura que nos permita movernos de un punto a otro en forma eficiente y óptima y con seguridad. Y claro que todo esto dentro de un contexto pues, de sustentabilidad como es actual, ¿no? ¿Los autos eléctricos eliminan la congestión? No. ¿Los autos que se conducen solos eliminan la autocongestión? No. Las carreteras eléctricas van a eliminar pues, esos atorones que tenemos en las vialidades y estos accidentes que tenemos tan graves, pues tampoco, ¿no? A lo mejor lo que necesitamos en carreteras es regresar a un concepto en donde el ser humano conviva con su entorno y con su movilidad. Es decir, cambiar el paradigma y no diseñar las vías para los vehículos que las circulan o los nuevos vehículos que aún no existen, sino diseñar las vías para la movilidad de las personas.
no de los vehículos, de las personas, ¿no? Y sobre todo de las más vulnerables. Ahora hablamos de construcción 4.0, interconexión entre todos los elementos de un proceso. Le llamamos el Internet de las cosas. Bueno, en construcción ya hablamos de construcción 4.0, y esto yo lo he oído repetidamente en varios temas, asfalto 4.0 y concreto 4.0, ¿no? Es decir, interconexión de vehículos de carga con los compactadores, ¿no? Con todos, ¿no? Para hacer una carretera y un proceso constructivo inteligente. Es en este contexto que aparece todo lo digital, ¿no? Los modelos digitales, es decir, herramientas que ya ni siquiera son el futuro, son el presente, y que espero que todos estos conceptos de BIM, por ejemplo, ustedes ya lo estén manejando. ¿En cuáles de estas industrias puede ser que ustedes se ven que puedan trabajar? Y está la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué elementos de inteligencia artificial están aprendiendo en sus materias de matemáticas y de ingeniería? La ciencia de datos, la minería de datos, la explosión de los nuevos modelos de conocimiento que no tienen nada que ver con las ecuaciones tradicionales que desarrolló Leibniz o que desarrolló Isaac Newton, ¿no? Son procesos nuevos que en un principio, hace unos años, yo también creía como meras ecuaciones de ajuste y que no, tienen una base de atrapar conocimiento a través del análisis de un cúmulo de datos que pueden dar soluciones inesperadas a los problemas de transporte. ¿Qué tanto sabemos de inteligencia artificial y de todos los elementos de los que yo les he comentado? ¿Dónde quieren estar? Es pregunta para ustedes, ¿no? En 10 años, ¿no? ¿Qué quieren ser, no? ¿Quieren ser un ingeniero más? De esos que quizás les dé para comer, pero al país no les dé para innovar, ¿no? Necesitamos emprendedores, ¿no? Necesitamos buscar oportunidades y ver de qué forma conseguimos los recursos necesarios para transformar nuestras ideas en realidad. Ser emprendedor es una actitud. Yo casi diría es como ser un valor. Y esta diapositiva yo la tomé de una clase que le dan a uno de mis hijos, ¿no? Cuando estudiaba secundaria en un cierto colegio. Desde ese entonces les enseñaban a ser emprendedores. Ahora que mi hijo ha crecido un poquito, está estudiando ingeniería civil, es hora que no lo veo porque se la pasa emprendiendo, ¿no? Yo creo que ha asimilado bien el concepto, prueba, fracasa, lo vuelve a intentar, ¿no? Le va bien, innova otro, se junta con colegas, genera una nueva idea. A esto me refiero con que hay que aprender a innovar, hay que aprender a emprender, porque buenas noticias, el emprendimiento también es una disciplina, es un ámbito de conocimiento y por ello se puede también aprender, practicar y perfeccionar. Deseo más disciplina. Hay que meterse a cursos de emprendimiento, de habilidades directivas, de negocios, ¿no? A mí en su momento me tocó tomar, pues en varios años, algunos cursos de emprendimiento en el IPADE. Hay muchas formas de perfeccionarse y de aprender. Una de ellas, por ejemplo, que en alguna ocasión hice con mis alumnos, es esto que le llamamos el design thinking, es decir, el diseño del pensamiento para generar oportunidades. Y que está basada en estas etapas que la verdad que son muy adecuadas a la forma de trabajar en la ingeniería, ¿no? El primero, ¿cómo está el estado de arte? What is, es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? ¿No? Analicemos, identifiquemos cómo está un problema en el ámbito de ingeniería de carreteras. El que ustedes quieran. La movilidad, que yo creo que es el tema. ¿Cómo está la movilidad actual? ¿Qué nos gustaría cambiar? ¿Qué no nos gusta de lo que vemos? Segunda etapa, ¿qué pasaría si lluvia de ideas, visualización, ¿no? Desarrollo de conceptos? ¿Qué pasaría si no hubiera vehículos circulando y todo fuera para transporte público altamente eficiente? ¿Cuál sería ese transporte público altamente eficiente? Identificar conceptos, pasar a la tercera etapa, implementar en prototipos muy cortitos, de bajo esfuerzo y de rápida validación. Si funciona,
pasamos a la siguiente etapa de implementación a gran escala. Si no funciona, cambiamos de idea, cambiamos de método, cambiamos de forma, volvemos a probar y así. Necesitamos aplicar estas metodologías de design thinking, del pensamiento de ideas, ¿no? Que deberíamos estar ya enseñándole a nuestros ingenieros. Yo le pregunté la otra vez a un colega mío de innovación de la empresa TEA Systems, una empresa alemana, que de hecho patrocina al Bayern Múnich para mayor información, ¿no? Y le decía yo que si conocía el design thinking, porque la verdad es que yo lo conocí hace 3 años, ¿no? Y lo que me dijo es, claro, pues es nuestro pan de cada día. Es decir, son cuestiones que el ingeniero tiene ya que dominar, ¿no? Como dicen varios, aquí estoy poniendo una cita de J.K. Rowling de Harry Potter, ¿no? Son nuestras elecciones las que muestran lo que somos, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus elecciones? ¿Qué es lo que los va a distinguir? De hecho, a mí esta frase, recuerdo que también se le dijeron en alguna de las 4000 películas de Batman, ¿no? A Bruce Wayne en algún momento cuando no quería ayudar a Ciudad Gótica, su novia, que tanto lo quería, le decía, ¿no? Son tus elecciones las que te definen. Y después uno oye repetir la frase hasta con algunas películas de Spider-Man, pero es correcto, ¿no? Son nuestras elecciones las que nos definen lo que somos, ¿no? Yo quiero darles unas recomendaciones. Conozcan su país, conózcanlo bien, entiendan sus diferencias, ¿no? Conozcan otras realidades, váyanse de su casa, de la comodidad. No lloren por su familia, construyan la suya, construyan su realidad. Busquen nuevos conocimientos, traten de especializarse, de alguna manera lo hacen al tomar una maestría o un doctorado en vías terrestres, pero váyanse del país, no rompan paradigmas, ¿no? Aprendan bien las metodologías de investigación, de innovación y de emprendimiento. Comprométanse por siempre, que es la búsqueda de la excelencia. Den más de lo que se les pide, ¿no? Y perseveren en el intento. Gestionan el conocimiento y, como yo les digo siempre cuando es presencial, y ahora se los digo ahora, sigan el flujo de su vida. A mí me gusta decir que el tiempo tiene leyes, ¿no? Le llamo yo las leyes del tiempo, ¿no? Y las leyes del tiempo, entre otras cosas, la primera ley es que el tiempo no se detiene. Y como no se detiene, y si conceptualizamos la vida como esta línea que empieza y termina, no pedimos llegar, ¿verdad? Creo que había una frase famosa que, pobre hombre que no pide nacer, que no sabe vivir y que no quiere morir. Y en el transcurso de la vida, pues, como el tiempo no se detiene, la segunda ley es que todo llega. Es decir, llegan cosas buenas, por eso están aquí estas líneas verdes hacia arriba, positivas, ¿no? ¿No? Llegan cosas malas, ¿no? Estas líneas negativas, ¿no? En rojo, ¿no? Sí, hay cosas buenas, me gradúo, me caso, tengo hijos, prospero, te veo exitoso. O fracaso, pierdo el trabajo, seres queridos que se van, otros llegan, ¿no? Y al final, pues, aunque no lo queramos, ¿no? Se tiene que terminar. Yo lo pensaba mucho esto en la vida de Moreno Pechero. La idea es maximizar. Si la vida es una suma discreta de eventos, claro, ingeniero, sumatoria de EI, desde que I es igual a 0 hasta cada quien tiene su N, se da uno cuenta de que cada evento es discreto. Es decir, que además la vida no es un cúmulo de una función matemática continua, porque mucho tiempo nos la pasamos pues, en cosas poco productivas, ¿no? ¿No? Dormimos o nos vamos ahí nada más a perder el tiempo en algo, ¿no? Y las cosas que valen la pena y las que no son puntuales, son muy puntuales, son muy puntuales, y por lo tanto, si la vida es la suma discreta de eventos y cada evento es único y repetible, entonces cada uno de estos también lo es. Y por eso, pues hay que dar todo, hay que dar completamente todo en cada uno de estos momentos.
Y bueno, entonces, al final de la vida, pues, innovar, emprender, para que pues, lo que persevere y lo que permanezca después, pues sean sus ideas. Y pregunta final para ustedes, no crean que me voy a colgar, ya veo a Dafne preocupada de que me voy a colgar, ¿no? Es ustedes, pues, ¿qué quieren hacer de su vida? Sobre todo de su vida profesional. Y con esto termino mi charla y estoy atento pues a las preguntas que pudieran tener y por supuesto desde ya agradezco su atención. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante su charla. Bueno, como siempre, la verdad es un placer estarlo escuchando en todas partes donde tenemos oportunidad. No sé si alguien de los asistentes quiere hacer alguna pregunta. Recuerden que tienen que levantar su mano, por favor, para activarles el micrófono. Sí, en las reacciones, muchachos. O en el chat, si quieren hacerlo también, si no se animan a hablar. Uy. Creo que se quedaron meditando todo lo que nos dijo, doctor. Se quedaron meditando, sí. Sí, bueno. Le preguntan, doctor Garnica, ¿cuál fue su momento más crítico? Bueno, para eso necesitamos tomarnos un sotol, ¿no? ¿No? Está crítica esa pregunta, ¿no? Claro que la entiendo porque yo soy el primero que está diciendo que la vida es una sumatoria de eventos, ¿no? Y hay buenos y malos, ¿y cuál es el momento más crítico? ¿No? Pues está difícil de decirlo, ¿no? Yo agradezco a la vida que en general tengo más momentos positivos que negativos. Me costaría mucho trabajo definir uno que dijera yo el momento más crítico, ¿no? Pero sí puedo decir uno, ¿no? Sí puedo decir uno para bien, ¿no? Es decir, ¿no? Yo cuando me casé, quizás fue lo más crítico de mi vida. Y fue más crítico porque pues, yo estaba terminando mi maestría en mecánica de suelos, tenía mi novia, que ahora es mi esposa, ¿no? Y me dieron la beca para irme a Francia. Y la decisión era, nos separamos y cada quien para su santo, o nos casamos y nos vamos juntos, ¿no? Y a ver cómo nos va. Y echamos la moneda al aire, así como en el draft, ¿no? Y nos casamos. La historia es más interesante cuando les digo que teníamos 3 meses de novio. 3 meses de novios y ahora tengo 33 años de casa. Ese fue el momento más crítico porque es la tablita que cruza el río, ¿no? Siempre les digo, ¿no? En un momento ahí está la tablita y puedes cruzar y en otro momento no va a estar. Es decir, lo que no decidas hoy, no le estoy diciendo que se casen con el primero que ven, ¿no? O que se sigan llevando ahí por lo que les dice su mamá, ¿no? Pero sigan el flujo de su vida, ¿no? Cuando algo no sigue el flujo de su vida, algo no está bien. Aunque claro, cuando me lo pregunto hoy, tantos años después de esa decisión, evidentemente me digo, tomé la decisión correcta, pero ¿y si no? ¿Y si no hubiera sido la decisión correcta? Y después una serie de avatares que sucedieron, ¿no? Pero ese fue un momento crítico. El otro, cuando acabé el doctorado, me ofrecieron quedarme en Francia. Yo todavía hoy me digo, tonto de mí que no me quedé, ¿no? Pero es que en su momento, pues con la energía del momento, pues ya saben, arriba México y yo me regreso, ¿no? Y yo creo que fue para bien, por supuesto, ¿no? A pesar de todo lo que estamos viviendo hoy, que bueno, a mí en lo particular me está afectando mucho esta 4T. Estoy en otro momento crítico, ¿no? Pero innovando y desarrollo, y por eso ahora pues he creado un centro de innovación porque me tengo que reinventar y hacer cosas nuevas, ¿no?
Y así. Entonces, pues la vida pues estará llena de esos momentos. Muy bien. ¿Qué otra pregunta había? Había otras cosas ahí. Me decían, ¿en cuántos jóvenes con los que ha tenido han emprendido? Bueno, sí, esa es una buena pregunta, ¿no? Porque evidentemente este discurso ha ido cambiando en el tiempo de mi vida, ¿no? ¿No? Y había un momento en que siempre he motivado a que se vayan a estudiar fuera, siempre, siempre. Y de esos hay muchos casos de estudiantes míos que se fueron y no regresaron. Regreso, en especial conozco un muy buen amigo de la Comisión Estatal de Caminos en Querétaro, que hizo la tesis de maestría conmigo en suelos expansivos. Y en eso estaba diciéndome, yo no sé qué hacer, ¿no? ¿Hago otra maestría o hago el doctorado? Yo le decía, mira, haz el doctorado, te especializas, hazlo en algo que poca gente sepa, ¿no? Y si puedes, regresa. Se fue a Canadá, se doctoró en ingeniería ambiental, en sustentabilidad. Lo malo es que se casó con una canadiense, ¿no? Y ahora es director de una empresa de geotecnia en los Estados Unidos. Y así tengo muchos casos. Otros que regresaron, y bueno, muchos de los ingenieros que ven ahora circular en el ámbito de vías terrestres, muchos de la Universidad Autónoma de Chihuahua fueron mis alumnos y son directores de obra o tienen empresas, están en universidades, en centros de investigación, muchos en doctorado. Entonces sí, yo creo que hay muchos que han emprendido para bien, ¿no? Son al final parte de la cosecha que uno se lleva, ¿no? Bueno, ¿qué otra pregunta tenía por aquí? O alguien había levantado la mano, ya no me acuerdo. ¿Qué clase de políticas o leyes, pregunta aquí Enrique, dificultan el emprendimiento? Bueno, lo primero es que ni siquiera podemos sacar cita con el SAT, ¿no? ¿No? Es hora que mi centro de innovación no tiene RFC. Tengo 10 meses esperando a poder darlo de alta. Claro, pues como no importa y no hay prisa en la innovación, no se puede hacer nada. El número de trámites para crear una empresa, ¿no? Ve a notario, que vea notario, y que te piden esto, y que te cuesta tanto, y que dale dinero al abogado. Yo creo que en suma final la corrupción mexicana nos mata, ¿no? Nos mata. Y por eso es mi respuesta. ¿Por qué no hay un Bill Gates, no? ¿Por qué no lo hay realmente, no? Porque estamos inmersos pues, en una oleada de malas prácticas culturalmente negativas y tenemos que superarlo, ¿no? ¿No? Tengo estudiantes que también han sido negativos, ¿no? ¿No? Estudiantes de maestría, y creo que este no era de Chihuahua, pero que le dije lo mismo que les diga, hay que ser éticos, ¿no? Y hay que ser comprometidos. Pero profesor, ¿cómo le hago si así es la vida? Y él salió a una obra y pues aceptar los moches, ¿no? Ollas de concreto que llegaban tarde y que las colaban, agregados pétreos que no cumplan con calidad, estudios geotécnicos inventados, ¿no? Y a lo que me decía, pero profesor, si no lo hago, ¿de qué como? Bueno, este ingeniero acabó en la cárcel, estudiante de maestría, ¿no? Acabó en la cárcel, ¿no? Ahora no sé en qué anda, ¿no? ¿No? Pero bueno, hay cosas buenas y hay cosas malas. Y es que esta línea del tiempo final que yo les presenté está basada en el libro de Viktor Frankl, de lectura recomendada, ¿no? El hombre en busca de sentido. Tiene varios libros. El hombre en busca del sentido. Y es que pues, hay que entender un poco pues, la importancia del quehacer diario y de la ocasión, ¿no? Y Viktor Frankl, además, es alguien a los que sí conviene escuchar porque él estuvo en un campo de concentración en la Segunda Guerra, ¿no? Y sobrevivió. Son de los 5 pelados que salieron de Auschwitz, ¿no? Y fundó el área de la psicología logoterapia confrontada con Sigmund Freud, ¿no? ¿No? Y los dos nombres mayores de la psicología clínica en el mundo son Sigmund Freud y Viktor Frankl. Y eso lo fue gracias a que sobrevivió y por eso, ¿no? Él sí tiene experiencia, ¿no? Para decirle a Viktor Frankl, ¿cuál fue tu momento más crítico?
Pero ahora, la verdad es que hay muchos momentos críticos a los que nos podemos confrontar. ¿Qué más me preguntan? Aquí me dicen, la falta de apoyo por parte de organismos gubernamentales o algunas empresas hacia los estudiantes sin experiencia, sin duda, es muy notable. ¿Qué necesita uno como estudiante, sobre todo ante profesionales, ¿no? Aparte de ganas de aprender, ¿no? O sea, ¿qué se requiere para poder estar en la mira de estos estudiantes y de empresas? ¿Sí? Y es uno de los problemas por los que no hay Bill Gates. Hay una universidad en Estados Unidos que se llama Singularity University, la Universidad de la Singularidad. Ahí llegan charlas, todo se pasa en los cafés, ¿no? ¿No? Platican, conocemos gente creativa, nos juntamos, hacemos una idea, ¿no? Vamos, la proponemos, nos ayudan, la empezamos a implementar y si es exitosa, se le llama incubadora de negocios, ¿no? Ahora, pues el negocio es nuestro, es decir, tenemos la ayuda necesaria. Yo creo que como en muchas otras cosas, lo que falta es una notoria visión, una claridad de ideas en lo que queremos de nuestro país. No sé si lo han notado, pero es muy notorio de que políticamente hablando no sabemos para dónde vamos, ¿no? ¿Por qué no tenemos una visión única de todos los mexicanos, ¿no? De lo que queremos para nuestro país? No la tenemos, ¿no? Y nos desgarramos las vestiduras con temas irrelevantes, ¿no? De que si ese es café, negrito, rico, pobre, que si es, no es mexicano, que si la estatua de Colón, que si no, que un aeropuerto, que lo rompo, que hago otro, lo vuelvo a romper. No sabemos lo que queremos. Tan difícil es pensar que queremos el bienestar de todos, ¿no? O sea, tan difícil es decir que queremos un país honesto. Todo el mundo lo dice, pero nadie lo cumple. Y bueno, ¿no? Por eso la pregunta que yo les hago, ¿qué van a hacer ustedes, no? ¿Cómo van a cambiar esto, no? De eso aquí me dice Stephanie, ¿usted cree que los mexicanos son conformistas, no? Y por eso no pueden tener disciplina? Bueno, de los ejemplos que yo presenté, hay mexicanos que son perseverantes, optimistas, creativos y exitosos. Sí los hay, por supuesto. Ojalá lo fuera la mayoría, ¿no? Porque si la mayoría lo fuera, pues seríamos un país de primer mundo, en el buen sentido de primer mundo, porque odio esas clasificaciones, ¿no? De primero, segundo, tercero, o de México de primera y de segunda, no. No. Es decir, ustedes aquí que me escuchan, pues tienen el deseo de ser ingenieros, de especializarse en vías, ¿no? En hacer doctorado, espero, ¿no? En irse de su casa. Quizás lo más difícil del mexicano, digo, ya que estamos ahí en confianza, lástima que no hay el tequilita o el sotol, ¿no? Yo he visto, y lo he visto con muchos estudiantes míos, les cuesta mucho dejar su casa. Tenía yo amigos en Francia, en los 6 años que me pasé en Francia haciendo el doctorado. Bueno, en realidad fueron 4 y los últimos 2 trabajaba, esperando a que mi esposa se doctorara, ¿no? Es que muchos se regresaban, o sea, llegaban, se ponían a llorar, que extrañan a su mamá y al arroz, y se regresan a ser como todos, ¿no? Oye, ya estabas aquí y te regresaste, sí, pero es que mi mamá, ¿no? Y suena duro como lo digo, pero así es, ¿no? Si no somos capaces de dejar la casa y crear una vida nuestra, como sea, ¿no? En pareja o sin pareja, o bueno, como está el mundo con cualquier pareja, pero construir algo para bien. Y además es muy fácil, bueno, fácil en el sentido de que no hay forma de equivocarse. Bueno, ¿cómo que no hay forma de equivocarse, no? Bueno, yo no sé, pero yo cuando veo un árbol de manzanas y tiene manzanas, pues es de manzanas, ¿no? ¿No? Por el fruto se conoce al árbol. Si los frutos son buenos, el recorrido ha sido bueno, ¿no? Si los frutos son malos, el recorrido ha sido malo.
Y yo creo que para eso hay que atreverse a dejar la casa, a dejar a la mamá, al papá. Al final, bueno, yo no sé, a mí, yo como papá, mi objetivo es formar a mis hijos para que se vayan de la casa, pero para que se vayan a ser personas de bien. Pero además para que se vayan a ser personas de bien al máximo. Yo les decía, estudien lo que quieran. Bueno, eso es discurso, porque recuerdo que mi hija quería ser diseñadora gráfica y no me gustó. Y no, pues yo mantengo el discurso. Está bien, pero haz maestría, haz doctorado, vete a... Si vas a ser diseñadora gráfica, sé la mejor, ¿no? Porque para mediocridades tenemos demasiado. Lo bueno es que después cambió de decisión y estudió medicina. Lo malo es que me hizo caso y se graduó, contestó la forma de ser de los estudios de medicina, que son peores que de ingeniería, ¿no? En extremo, la vida de residente, decidió no hacer esto, se fue a Inglaterra, hizo una maestría en diabetes, ahora está en Monterrey, ya se casó y ya está esperando una hija. A que no lo sabías, ¿verdad, Dafne? Pero así me hizo demasiado caso. Y mis otros dos están peor. Y eso es lo que yo quiero, que se vayan. Para eso son, no quiero que se queden, ¿no? En el buen plan. Claro que los voy a ver. Además, ahora la veo más a mi hija con las cosas virtuales, ¿no? ¿No? O sea que uno contribuye al universo a través de esas pequeñas cosas. Me dicen, ¿cree que el miedo al fracaso? Sí, yo creo que, y lo comentaba, el miedo al fracaso, y lo dicen muchos autores de la innovación, ¿no? En Latinoamérica tenemos un miedo a fracasar. Y yo creo que esto es debido al barrio, mano, o en la colonia en la que uno creció, ¿no? De que, ¿qué va a decir el grupo de que no fumo? Ah, pues hay que fumar. Que no tomo droga, pues hay que tomar. Que nadie va a clase, pues no hay que ir, ¿no? Que nadie va a la biblioteca, pues no vayamos, ¿no? ¿No? O sea, la mayoría, ¿no? Pues lo siento, aunque la mayoría lo diga, no es verdad. Si la mayoría dice una mentira y la repite, no sé por qué pienso en el gobierno actual, pero bueno, no me hagan caso, ¿no? Si la mayoría dice una mentira y la repite, no se transforma en verdad. Es una mentira colectiva. Nada más, ¿no? Y eso es realmente lo que pasa. Tenemos un miedo a quedar mal. Un miedo al qué dirán, ¿no? Yo no sé por qué yo nunca padecí de eso. Claro que mi mamá está muy enojada conmigo en ese sentido, porque yo no soy de las que me la pasen ahí metidos, ¿no? Pero sí, efectivamente, estamos muy apegados. Y no que mi mamá, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir mi novio? No, no, la verdad es que yo creo que sí, el miedo al fracaso, el miedo a triunfar nos detiene en nuestras expectativas. Aquí me preguntan, en algún momento he llegado a escuchar que dicen que no conviene hacer un doctorado o una maestría porque las empresas no están muchas veces dispuestas a pagar y que tener el doctorado pues es mayor al pago. Bueno, yo me acuerdo de mi estudiante que les conté que se fue a Canadá. Él me decía, quiero hacer 2 maestrías pues para ser más competitivo en el mercado. Es cierto que el mercado es más competitivo y en ingeniería de carreteras más. Sí, es cierto. Pero a todos mis alumnos que les he aconsejado hacer maestría y doctorado y han regresado, les ha ido mejor. A todos. Porque se colocan desde arriba. Es decir, cuando uno es ingeniero civil y uno ingresa a trabajar y no hace otra cosa, pues uno empieza a ganar un dinerito y de repente, pues trabaja, uno aprende menos porque al final no está uno expuesto al conocimiento. En el mejor de los casos, uno aprende a hacer muy bien lo que uno hace y ya, ¿no? Pero cuando llegas con conocimiento, es más fácil que desarrolles, implementes cosas nuevas. Mi experiencia con mis estudiantes es que los que hacen maestría y doctorado y regresan, les va mejor. Fundan sus empresas y me parece que les va bastante bien, ¿no? Ahora, si esto lo hacen en el contexto de una empresa ya establecida, como ICA o una constructora, efectivamente ahí no hay futuro. Tienen que entrar, trabajar
aprender e irse a construir su propio camino. Esto tiene que ser así, porque no pueden echar vino nuevo, en un odre viejo. Además, esto es una frase bíblica, ¿no? Es decir, sí, o como dicen aquí en la SCT, pues mira, chango viejo no aprende maroma nueva. Es una variante, ¿no? Me gusta más la primera, ¿no? No echen vino nuevo en odre viejo, ¿no? Y sí, si están en una empresa y hacen maestría y doctorado, no los van a reconocer. Tienen que irse a otra empresa o fundar una que sí la reconozca. Porque solamente así se van a sentir dignificados y no van a tener que robar, aceptar ahí los moches, ¿no? Y toda la falta de ética, sí, toda la falta de ética que nos está matando a nuestro país. Ahora, el conocimiento, aún así, aún suponiendo que no se los paguen el doctorado, que no hay que verlo así, ¿no? El conocimiento nadie se los quita, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y sin duda, al saber más, pues, van a ser mejores seres humanos, ¿no? Van a ser mejores seres humanos. Bueno, creo que ya respondí a todas las preguntas. No sé si alguien... Digo, lástima que no estamos ahí para tequilear, pero... Bueno, aquí me pregunta César, ¿cuál es mi definición de éxito? ¿Considera que es una mezcla de suerte y esfuerzo? Bueno, está en la línea de la vida, ¿no? Es perseverancia y una sumatoria y compromiso en todo lo que hagan. Y cuando digo todo lo que hagan, es el momento, ¿no? Yo recuerdo que a mí me decían eso y no lo entendía. No, tienes que dar todo así, ¿no? Quizás es más claro cuando uno lo ve ahora con los Juegos Paralímpicos, ¿no? Con los Paralímpicos, ¿no? Un cuate sin brazos y piernas ganando una medalla de oro en una competencia de natación. Eso es el éxito, ¿no? Es decir, conocerse a sí mismo y superarse. Esa sería mi definición de éxito, ¿no? Y los atletas de los Paralímpicos, impresionantes, ¿no? Uno los ve y dice, no manches, ¿no? O sea, uno que tiene piernas y brazos y con 50 metros me estoy ahogando, ¿no? Pero bueno, listo. Ahora sí, Listo. ya, Dafne, me voy a callar. Gracias, Doc. Yo sé que podemos quedarnos toda la tarde platicando porque usted tiene muchos conocimientos que compartirnos y bueno, si no lo sabré yo, ¿verdad? Que ya tenemos bastantes años de conocernos. Soy afortunada, la verdad, y también conozco a su esposa, así que no ande diciendo que fue su momento crítico. No. No se crea. No, mi esposa es geóloga y siempre hablo bien de los geólogos. Ahí está Alejandro para demostrar. Es correcto. Doctor, bueno, pues ya para finalizar nuestra charla del día de hoy, pues le agradecemos mucho por su tiempo, por su participación, una excelente plática como siempre, y pues por seguir formando parte de esta comunidad de la Facultad de Ingeniería. Gracias por todo, de verdad. Le voy a hacer llegar por correo su reconocimiento de la impartición del seminario. Y a todos los que están aquí presentes, gracias por su atención. Les recuerdo que el próximo evento de seminarios se va hasta el 23 de septiembre porque el 16 es inhábil y vamos a tener en punto de las 6 al doctor Aldo Muñoz Vázquez, ¿sí? Con el tema controladores robustos basados en algoritmos de manejo de datos. Digo, ahora con estas tendencias de la tecnología sería bueno que también estuviéramos ahí presentes. Estar pendientes de la publicación del enlace y gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. Claro que sí, doctor. Gracias.